Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Corazón de adorador. Si usted toma nota, corazón de adorador. Normalmente cuando hablamos de adoradores, ¿en quién pensamos? ¿Se viene alguien a su mente cuando digo adorador? ¿En quién? En David, en David. En el dulce cantor de Israel, llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios, a quien se le atribuyen 73 salmos de los 150 que están en las Escrituras. Quizás también podemos pensar en los levitas, a miembros de la tribu de Leví, el tercer hijo de Jacob, ya que una de sus principales funciones era dirigir la adoración, ¿dónde? En la casa de Dios. En el caso de David, este extraordinario compositor escribió salmos de adoración y alabanza maravillosos como los siguientes. Y voy a leerles varios salmos, no en su totalidad, voy a leerles solo fracciones, si usted puede anotar está bien. Pero mientras yo voy leyendo esos salmos, piense en algo, piense en la casa de Dios, piense aquí. Piense que usted está adorando y alabando a Dios. Salmo 29:1 dice la palabra: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voy al Salmo 34, versículo 1. Salmo de David. Cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Voy a pasar al Salmo 65, versículo 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Voy al Salmo 108, versículo 1. Todos salmos de David. Mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Versículo 2. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Versículo 3, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Salmo 9, versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con lo más profundo de mi ser, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 32, versículo 11. Alegraos, oh Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 57, versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Salmo 57, versículo 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Versículo 11. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y Salmo 62, versículo 8, dice así la palabra: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio.
Realmente es como estamos alabando y adorando a Dios. Vean el corazón apasionado del salmista. Un corazón lleno de alabanza para Dios, lleno de adoración para el Señor. Sin duda, estos salmos nos muestran el corazón de adorador de David. Pero de entre todos los adoradores hay uno que destaca y que supera a todos. Los hijos de Coré lo llamaron el más hermoso de los hijos de los hombres. Y el más hermoso es una expresión que el autor del Salmo hizo para este caso solamente. Se dice que no tiene paralelo alguno en la construcción hebraica. La palabra que utilizó el salmista para hermoso es, en el hebreo, Yafá, que significa ser brillante. Es decir, Jesús brilla tan intenso como el sol que opaca cualquier luz que está a su alrededor. Algunos traducen esta palabra hermoso como hermoso, cuán hermoso. En otras palabras, significa por muchísimo el más destacado de todo y de todos. Mis hermanos, Cristo es el hombre perfecto y único, por lo tanto Él es incomparable. Cada nación ha tenido sus héroes, ¿no? Tenemos a Moisés, Alejandro Magno, César Augusto, Sócrates. Ellos representan los héroes de sus naciones y los han llegado a venerar como si fueran sus dioses. Sin embargo, este hombre hermoso no figura entre estos hombres. Él es único y fuera de época, porque Él es Dios hecho hombre. Simplemente, mis hermanos, Cristo es incomparable. Si usted me acompaña a Hebreos 1:1, vamos a leer unos versículos aquí, en el capítulo 1. Carta a los Hebreos. No se sabe quién es el autor, quién lo escribió, pero sabemos que lo inspiró el Espíritu Santo. Algunos dicen que fue Pablo. Pero vean lo que dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, versículo 3, el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean, hecho tanto superior a ¿quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y él me será a mi hijo. Hebreos 1, versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito, bueno, esta palabra primogénito significa ocupar un lugar de preeminencia. Es decir, Jesús se eleva por encima de su creación. Él sobrepasa a todo y a todos, porque Él es el más excelente, el más destacado, el más supremo y el más extraordinario en el mundo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Que se haga tu voluntad. Es el Padre nuestro, ¿no? Así, en los cielos como en la tierra. Y en los cielos se le adora a Dios. Hermanos, el hecho de estar en una reunión donde están miles adorando a Dios, alabando a Dios en un mismo sentir, se pone la piel chinita. Y estamos entre hombres. Ahora, imaginen las huestes celestiales, los ángeles reunidos, millones, y los 24 ancianos que aparecen ahí en el libro de los Apocalipsis representan a todos los miles de cristianos del mundo de todas las épocas. Si de repente uno queda anonadado cuando pasa alguien a cantar que tiene una voz realmente extraordinaria, ahora imaginen a todos los hombres, todas las mujeres y a todos los ángeles cantando al Cordero de Dios que fue inmolado. No, es
Yo ya quiero estar allá. ¿Usted no? Yo sí. Adorándole por toda la eternidad. Pero eso implica morir. Para nosotros es vida. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Adórenle todos los ángeles. Jesucristo es incomparable. Aunque han existido hombres y mujeres que han adorado a Dios en espíritu y verdad, todos están muy lejos de brillar con la intensidad de Jesús. El mejor adorador de todos los tiempos es nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo un corazón de adorador. Aquí en la tierra como ninguno. Así que cada uno de nosotros, si queremos aprender a adorar y alabar a Dios, aprendamos del Maestro de Maestros. ¿Sí? Del Maestro de Maestros. Mire, hermano, la adoración de Jesús fue tan agradable delante de Dios Padre, estaba tan complacido, tan satisfecho con Jesús, el Padre, que 2 veces lo manifestó con una voz que provenía de los cielos, dice la palabra. Vaya rápidamente conmigo a Mateo 3:16 y versículo 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ya se dio cuenta que estamos viendo a la Trinidad nuevamente? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Eso lo encontramos en Génesis. Ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, plural. Hagamos al hombre. Y ahora los encontramos aquí cuando el Señor se está bautizando. Está el Hijo, está el Espíritu Santo, y se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora vaya conmigo a Mateo 17:5. Le leo este versículo. Mientras él aún hablaba, el contexto es que Jesús subió al monte. Y cuando, mis hermanos, nosotros subimos al monte, lo que la palabra enseña es subir a la presencia de Dios. ¿Quién subirá a tu monte santo? A la presencia de Dios. Subirá a un monte, a la misma presencia de Dios. Y él estaba en el monte de la transfiguración. Este es el contexto. Estando con sus discípulos, dice la palabra: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y miren cómo termina el versículo: a él oíd. ¿Quiere ser un verdadero adorador? ¿Quiere tener un corazón de adorador? Mire el consejo: escuchen a Jesús, escuchen su palabra, sigan sus instrucciones al pie de la letra, escúchenlo a él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Vean la opinión de Dios Padre con respecto a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se pone usted cuando llega a su hijo, su hija, y le muestra su calificación, sus calificaciones, su boleta de calificaciones con puro 10? Ay, se siente satisfecho, ¿no? Hoy te voy a dar doble de domingo, hijo, ¿para qué? Se siente muy satisfecho, muy complacido. Pero si le trae 666, la marca del anticristo, no se siente tan complacido, ¿verdad? Pues sí, se la pasa de pinta, de rebelde, y se sale que X, ¿no?
Pero Jesús era un 10 para Dios Padre, en todo. Estaba muy complacido con Él. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué estaba tan complacido con Jesús? Hay varios motivos. Porque Él tenía un corazón generoso, porque Él tenía un corazón perdonador, porque Él tenía un corazón compasivo. Y podemos seguir, pero yo me quiero enfocar en dos, porque Él tenía un corazón obediente y apasionado, que son características de un corazón adorador. Vaya conmigo a Juan 5:30 para ver cómo el Señor Jesús era un hombre obediente, un hombre que se sujetaba a la voluntad del Padre. Les leo este versículo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad. Recuerda también lo que sucedió en el huerto de Getsemaní, prensa de olivas, donde la humanidad del Señor fue prensada completamente por nuestra salvación. ¿Qué fue lo que Él dijo? ¿Cuál fue la oración que Él levantó de Dios Padre? Que se haga tu voluntad y no la mía. Pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Un hombre obediente a Dios Padre. En Juan 8:28, las Escrituras dicen, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Mis hermanos, estos versículos nos hablan de que Cristo siempre esperaba en obediencia para hacer la voluntad de Dios. Era un hombre que se sujetaba a Dios Padre, y esto lo manifestó de manera práctica desde que era un niño. ¿Quieren verlo conmigo? Vamos a Lucas 2:51. Y descendió con ellos, ¿quién? Jesús, a la edad de 12 años. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto, hupotazo es la palabra griega, que entre varios significados tiene subordinado, obedecer, bajo autoridad y sumiso, hupotazo. Y descendió con ellos, es decir, con sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mire, muy poco se conoce de la adolescencia y de la juventud de nuestro Señor Jesús. Lo único que la Biblia registra de esta etapa del Señor se encuentra en el capítulo 2 que estamos leyendo, cuando Él tenía 12 años. Después aparece hasta la edad de los 30 años aproximadamente, y no tenemos registros de 18 años de la vida del Señor Jesús. Y si usted pone mucha atención también en la palabra, los evangelios que hablan de Jesús son desde la perspectiva de los 4 que escribieron dichos evangelios. Ellos escribieron de la vida de Jesús. Jesús nunca escribió algo de sí mismo. ¿Sí? ¿Sí me ven? ¿Sí me siguen en esto? Nunca escribió. ¿Por qué? Porque la gente es muy idólatra, hermanos. Andan buscando todavía el cuerpo de Moisés para adorar a un hombre muerto. Imagínense que hubiera dejado una frase escrita por el Señor. No, guardan ese pedacito de papel o lo que sea de papiro y se andan hasta peleando por eso, ¿verdad? Y le ponen ahí una veladora y empiezan a adorar el escrito de Jesús. Qué sabio es Dios, ¿no? Qué sabio es Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni las honrarás, ni te postrarás delante de ellas. Y el Señor Jesús, ¿recuerdan lo que le dijo a Satanás? Escrito está, solamente a tu Dios servirás y a Él lo vas a adorar. Pero aquí tenemos a nuestro Señor Jesús de 12 años.
Y la Escritura dice que él crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios. El Señor Jesús creció y se desarrolló físicamente como cualquier otro niño. No obstante, este versículo que les leí señala que se llenaba de sabiduría y que el favor de Dios estaba con él. Cuando usted piensa en un hombre sabio, ¿quién viene a su mente? Posiblemente la imagen de un hombre mayor, con una barba gris y muy larga, ¿no? Tan larga que toca el piso. ¡Ah, qué hombre tan sabio! Ahí viene el mago Merlín. Bueno, aquí vemos a un hombre, a un niño de 12 años, de carne y hueso, que se llenaba de la sabiduría de Dios. La palabra llenar en el versículo que les leí, la palabra griega es pleró, que significa llenar un vacío por completo. La palabra de Dios y la sabiduría de Dios recorría las mismas venas del Señor Jesús. El diccionario de la lengua española define sabiduría como el grado más alto de conocimiento, también la define como conducta prudente en la sabiduría. Y si no me equivoco, en el griego la palabra sabiduría es un nombre, hermana, ¿no? Sofía. Qué interesante todo esto. Y ciertamente la sabiduría tiene que ver con el conocimiento, pero va más allá. Un hombre sabio es aquel que aplica en su vida ese conocimiento que tiene. Por ejemplo, todos como cristianos conocemos el versículo que está en Colosenses 3:23. Vaya conmigo rápidamente a ese versículo. Y todo lo que hagáis, todo, absolutamente todo, ¿cómo lo tenemos que hacer? De corazón. ¿Cómo para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis incluye todos los aspectos de la vida, es decir, que todo lo que hagamos en nuestra vida, dice la Escritura, que lo hagamos desde lo más profundo de nuestro ser, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo está en el contexto de la obediencia y servicio en el trabajo. Si leemos el versículo 22, que está atrás, dice: siervos, obedeced en todo. Y vean el contexto cultural. Siervos, esclavos. Y en aquel entonces, los siervos no tenían ningún derecho. Los consideraban como cosas. Sin embargo, el consejo que les está dando aquí el apóstol es: obedezcan a sus patrones aunque los traten mal. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Así que como buenos cristianos, tenemos el conocimiento de la palabra, que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y de corazón. Por lo tanto, este versículo lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida con la finalidad de ser hombres sabios. Un área donde podemos aplicar este conocimiento que tenemos es en nuestro trabajo. Supongamos, aquí, varones, que ustedes tienen una entrevista de trabajo y le dan el trabajo. Entonces, les dicen: preséntese el lunes a las 8 de la mañana y ahí te estará esperando quien será tu nuevo gerente. Para tu grata sorpresa te das cuenta que tu gerente te está recibiendo con una sonrisa y es el Señor Jesús. Pásale, hijo. Quiero que trabajes para mí. El Señor te ve a los ojos y te dice: me da mucho gusto que seas parte de nuestro equipo de trabajo. Solo voy a pedirte que por el momento cumplas con algunas cosas básicas. La hora de entrada es a las 6 de la mañana y la salida a las 4 de la tarde. Imagínate que después de que conseguiste ese trabajo con el Señor, llegas a las 6:30 y que la hora de la salida ya estás desde las 3:45 para checar tu salida. Ya estás ahí. Porque así somos, ¿no? Para salir temprano ya estás en el checador.
3:59 ahí para... Y también te dice, quiero que me mandes el reporte antes de las 7 de la mañana. Como para el Señor, de todo corazón. Tenemos que hacer todas las cosas. Bien, este niño de 12 años crecía físicamente, precisamente en la edad quizás la más difícil, porque a esa edad los adolescentes sufren muchos cambios y entran en una etapa de rebeldía. Hay varios pasajes muy fuertes que hablan acerca de la rebeldía. Uno de ellos lo encontramos con la rebelión de Corea. Y es bien triste, mi hermano. Un hombre, una manzana podrida, comenzó a contaminar a las demás. Otros 2 hombres le siguieron. 250 más hombres se unieron con él. O 275, no recuerdo. Pero después el Señor empezó a tratar con su siervo Moisés, también con los rebeldes. Háganse a un lado, la tierra se abrió y se tragó a los rebeldes. Y dice la palabra que las familias, los hijos, las esposas estaban con ellos. Esto es bien triste, es muy lamentable, porque por causa de ellos, sus hijos también fueron tragados por la tierra. No, es que es mi decisión y no me importa lo que a mis hijos les pase. No, hermanos. Les decía esto porque el Señor Jesús a los 12 años, una etapa difícil que sufren los adolescentes, hay mucha rebeldía, pero en esa etapa el Señor Jesús, dice la palabra que se llenaba de la sabiduría y el favor de Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque era un niño obediente y se sujetaba a sus padres. ¿Cómo era la educación judía que recibió el Señor Jesús cuando era un niño? Déjeme leerle algo. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando un niño acudía a la escuela por primera vez, bajaba a la sinagoga para escuchar la historia de cómo Moisés recibió la ley. Luego era llevado a la casa del maestro para desayunar y ahí recibía tortas, no como las que está imaginando, porque ya se imaginó una cubana y no sé qué más se imaginó. No, era un pan delgado, era como tipo pastel, pero con letras de la ley escritas sobre ellas. Además, en la escuela el niño recibió una tableta, tampoco se imaginen como esta que tengo aquí, ¿verdad? Tampoco era así. Era una tableta, pero con pasajes de las escrituras escritos en ella. La tableta estaba untada de miel. Tenía que reescribir las letras en la miel con su pluma y era natural chupar de la pluma mientras estaba en ello. El propósito de todo esto era que se diera cuenta de que el objeto para el que iba a la escuela era el de absorber las escrituras. Por eso la escritura dice, y hay una referencia en el Salmo 19 que les leo: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahí untaban la tableta. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los padres en esos tiempos enseñaban la ley desde los 3 años a sus hijos y eran los responsables de enseñarles un oficio. ¿Cuántos les han enseñado un oficio a sus hijos? De algo tienes que vivir, hijo, ¿verdad? A ver, vente para acá. Vamos a cambiarle la llanta al carro. ¿Ya sabe cambiarle la llanta al carro? Vente, ¿te quieres casar, hijo? No, pues que sí, vente, vamos para acá. ¿Sabes tomar un marro y un martillo? ¿Qué es eso, papá? ¿No? Un oficio. Una vez un cierto rabí dijo: quien no enseña a su hijo un oficio, lo está creando para ladrón. ¿Tendrá razón? Bien, José, el padre terrenal de Jesús, cumplió en enseñarle la palabra, pero también le enseñó el oficio
de carpintería. Y ya también expliqué lo que significaba ser carpintero en aquellos días, ¿no? Así que el Señor Jesús a la edad de 12 años ya conocía bastante de la palabra de Dios y estaba siendo enseñado para ser carpintero. Mi pregunta es aquí para todos nosotros: ¿qué estamos haciendo con nuestros adolescentes a esta edad? ¿Qué les estamos enseñando? Pero vaya conmigo al versículo 41, Lucas 2:41. Vamos a tomar este pasaje donde extraímos el versículo que leímos, que Jesús se sujetaba a sus padres. Iban sus padres por todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Bien, el hecho de que el niño Jesús, a esta edad de 12 años, se quedara en Jerusalén, no significa que lo hizo por travesura o por rebeldía. El texto más adelante nos aclara este punto, versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Es decir, José y María viajaron con una extensa caravana de amigos y parientes provenientes de Nazaret. Se reunía mucha gente para celebrar. Y sin lugar a duda, cientos de personas de su comunidad acudieron a la fiesta de la Pascua. En aquellos tiempos se acostumbraba que se desplazaban en dos grupos a cierta distancia, por lo que seguramente María pensó que Jesús estaba con José y José pensó que estaba ¿con quién? Con María. ¿Dónde está? Pues no, yo creo que anda con el papá y no anda con el papá. Versículo 45 dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después encontraron al Señor Jesús en la discoteca y en la cárcel. Lo vio ahí. ¿Dónde anda mi hijo? Son las 12 de la tarde, de la madrugada, ya no de las 3 de la mañana. ¿Dónde andará? Seguramente está en la cárcel. Seguramente anda de borracho. ¿Dónde estaba? En el templo. Qué gran satisfacción para los papás que puedan ver a sus hijos en la casa de Dios, adorando a Dios. ¿No les complace el corazón? Amando a Dios. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Después de 3 días de búsqueda lo hallaron en el templo. Y aquí quiero reflexionar en lo que les estoy diciendo. Qué horrible es el sufrimiento de los padres al saber que sus hijos no llegan a casa en 3 días o más. Pasan muchas cosas por la mente, ¿sí o no? ¿Le ha sucedido, papá? Muchas veces quizás ya está muerto. Se sufre bastante. Pero para grata sorpresa de José y María, el niño Jesús estaba en el templo. A su tierna edad escuchaba a los doctores de la ley y les hacía preguntas muy difíciles, de tal manera que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, su necis, conocimiento y de sus respuestas. Este niño a su corta edad estaba lleno de la palabra de Dios, tenía un conocimiento profundo de Dios, por tal razón formulaba preguntas que los más doctos de aquella época, que conocían la palabra, no le podían contestar. Versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, su corazón estaba angustiado. Estas palabras de María expresan un dolor y la angustia durante estas largas horas de búsqueda. En este versículo claramente vemos la preocupación que tiene una madre por sus hijos. María estaba muy angustiada por su pequeño Yeshua. Versículo 49.
Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Vean la pregunta que hace aquí el Señor Jesús. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En la casa del Señor, en las cosas de Dios. Estas son las primeras palabras registradas en los evangelios del Señor Jesús y les dijo a la edad de 12 años, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Estas palabras nos muestran una profunda conciencia de quién era y cuál era su propósito en esta tierra. Son palabras que desligan a Jesús de toda dependencia humana y lo ponen por encima de todo lo terrenal. Sus palabras que definían su vida por completo e indicaban cuál sería su destino. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, jupotazo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El niño se sujetaba a sus padres. En ese momento José y María eran las autoridades del Señor Jesús, y él se sujetaba a ellos. De niño seguro aprendió la lección en el Antiguo Testamento sobre las consecuencias de rebelarse contra la autoridad de Moisés. Cuando descendió con sus padres y se sujetó a ellos, fue el claro ejemplo de que Jesús tenía un corazón obediente. Colosenses 3:20 dice así la palabra: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto ¿qué? Agrada al Señor. Esto agrada al Señor. ¿Quieres tener un corazón de adorador? ¿Quieres tener un corazón como el que Jesús tiene, de adorador? Obedece, hermano. Sea obediente. Hijos, obedezcan a sus papás, porque esto agrada al Señor. Eso agrada, ese olor fragante que sube delante de Dios cuando nosotros obedecemos a nuestros padres. No seamos rebeldes, a los rebeldes nos va a ir mal si nos rebelamos contra Dios. No seamos rebeldes. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se quiere morir rápido? ¿Quiere morirse a los 20, 25 años? Sea un rebelde, sea un desobediente, verá que se va a morir. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, el tema de la obediencia y la sujeción es muy amplio. En la palabra, por ejemplo, la palabra nos dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, de acuerdo a Tito 3:1. Pablo le dijo a este pastor, Tito: recuérdales que se sujeten. Jupotazo es la misma palabra, subordinado, bajo autoridad y sumiso. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y cuánta rebeldía hay en contra de las autoridades. Claro, ya lo he explicado varias veces. En cuanto a ciertas normas y leyes que van contra la palabra de Dios, ya lo he explicado, no tenemos por qué sujetarnos. Pero si usted ve el semáforo que está en rojo, deténgase, hermano. Pero resulta que cuando está en amarillo es cuando le pisas con todo para pasar rápido. ¿Ah? Miren, hay algo que aprendí, porque casi me matan, ¿verdad? Pues por eso aprendí. Imagínense después de eso, si no aprende uno, ¿no? El amarillo te está diciendo, espérate, ¿no? O sea, es una advertencia. El rojo es un alto total. Pero no me malinterprete lo que le voy a decir. Porque en una ocasión, precisamente estaba casi por ponerse en amarillo, iba a cierta velocidad, no me detuve lentamente, pero venía un tráiler atrás de mí. Yo debí de acelerar cuando estaba en la línea, porque era un cruce,
para que no me arrollara, porque el tráiler venía pensando que yo iba a acelerar. Y yo me detuve. El tráiler me tuvo que esquivar para pasar. Es como consejo, pero normalmente es detente. Pero ya cuando estás en un riesgo así, cuando ves algo, la verdad es que mejor es cruzar rápido. Porque puedes ocasionar lo que ya sabemos, ¿no? Reglas como esas tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Hay quienes son muy rebeldes, insultan al presidente, se ríen del presidente, le hacen memes. Es que tienes derecho a hablar y a decir lo que tú digas. Y el presidente aguanta de todo, hasta malas palabras. Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor someteos bajo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, en este caso el presidente. Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Todo lo que hay acerca de obedecer a Dios en su palabra. Es muy amplio el tema. Por ejemplo, la palabra de Dios también nos dice que nos sujetemos a nuestros pastores. En Hebreos 13:17, la Escritura dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Si su pastor le dice haga esto, hágalo, hermano. Así que no se ponga al brinco, ¿va? Como decimos aquí en México. No, pastores, pero es que podemos hacerlo esto. Ay, qué difícil son, en verdad. A veces, Señor, dame paciencia, porque de repente si uno es impaciente, se impacienta como Moisés, rompió las tablas. Ahí está tu pueblo, Señor. No, ¿cuál es tuyo? Le dijo Dios, te lo regreso. Obedezca, hermano, seamos obedientes. Quizás no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero Dios ha puesto a los pastores, ellos son los responsables. Usted sea obediente. Seamos obedientes. Hay mucho que hablar acerca de la obediencia, pero la antigua palabra griega para hupotazo es una palabra tomada, prestada de los militares. Literalmente significa estar sometido en rango, pero voluntariamente, no por imposición. Qué feo, ¿no? Por imposición. Hermanos, aquí lo he repetido, aquí se les enseña la palabra, no se les impone, no se les obliga a hacer algo. Ustedes decidan qué van a hacer con la palabra. En este caso, ¿van a ser obedientes a la palabra? ¿Quieren ser como Jesús, tener un corazón de adorador? Pues para eso necesitamos un corazón obediente primero. Ustedes deciden lo que hacen con la palabra. Pero aquí a nadie se obliga, a nadie se le impone nada. Este niño, nuestro Señor Jesús, de 12 años, ya tenía un corazón obediente, y esto tenía muy contento a sus padres terrenales, pero especialmente tenía muy complacido a su Padre Celestial. Otra característica de un corazón de adorador es un corazón apasionado. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, vamos a leer unos versículos. Juan 2, versículo 13 al versículo 17. Se los leo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa
me consume. ¿Sabía que hay celos buenos y celos malos? ¿Sí sabía o no? Un celo bueno y un celo malo. Uno positivo y uno negativo. Puede ser contradictorio, pero tiene sentido cuando entendemos los dos significados diferentes de esta palabra celos. En 1 Corintios 3:3, que les leo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, como el hombre natural que no conoce a Dios. Bien, aquí el apóstol Pablo en este versículo señala que es malo ser egoísta, posesivo y contencioso contra aquellos que tienen algo que desea. Sin embargo, en la siguiente carta que Pablo escribió a los Corintios, les dijo, porque os celo con celo de Dios. Y este celo de Dios que había en Pablo era algo bueno, debido a que los falsos apóstoles estaban seduciendo a los hermanos para hacerles creer que él era un falso apóstol. Mira, hermano, la Biblia afirma en varias ocasiones que Dios es celoso. Por ejemplo, en Éxodo 25, dice la palabra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Josué también les dijo a los hijos de Israel que su Dios era un Dios santo y un Dios celoso. Eso lo pueden ver en Josué 24:19. Esta palabra celoso en el hebreo es la palabra caná y denota pasión y fervor. Corazón apasionado, corazón fervoroso. El sustantivo en español de celos se utiliza por lo general en un sentido negativo, pero aquí en el hebreo se emplea de una manera apasionada y cariñosa, a menudo en cuanto a una relación matrimonial. Dios considera a los hijos de Israel como su esposa y quería que lo amaran como una esposa se dedica exclusivamente a su esposo. Por eso les dijo que no debían adorar a nadie excepto a Dios. Dios quiere que lo amen con un amor puro y apasionado, un amor reservado únicamente para Él. Pero el problema es que a veces nuestro corazón está dividido. Aquí está Dios y la otra mitad tenemos otras cosas y ponemos a competir las cosas con Dios. Hermanos, como seres humanos, hemos sido creados para tener relaciones y deseamos ser amados. ¿Cómo te sentirías si alguien te dice te amo? Bien. Pero si después te engaña esa persona que te dijo te amo, ¿cómo te sentirías? Muy mal, muy mal. Pero en el caso de Dios, el cual es perfectamente santo y bueno, sus celos no son inapropiadamente egoístas. Él sabe que cuando lo amamos exclusivamente de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, se nos permite experimentar la alegría y el significado que buscamos en la vida. Y cuando nos permite experimentar, sentir las consecuencias negativas por no amarlo, es que nos está disciplinando con amor. Él quiere que experimentemos toda la alegría, todo el gozo que surge cuando lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. Por lo tanto, de ninguna manera es algo malo que Dios desee celosamente nuestro amor y devoción exclusivamente. En realidad, su amor celoso es un modelo a seguir para nosotros, como el que mostró Jesús en los siguientes versículos que veremos a continuación. Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué Jesús tuvo un celo por la casa de Dios que lo estaba consumiendo completamente? Para poder entenderlo, tenemos que leer este contexto. Vaya conmigo a Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es decir, estaba llena de miles de visitantes que venían para la Pascua. Se reunían para celebrar el éxodo, la salida. Fue ahí en el éxodo que Jehová de los ejércitos sacó a su pueblo con mano poderosa. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Déjeme explicarle algo aquí en un contexto histórico y cultural. ¿Cómo era el
templo en los días de Jesús. El área del templo ocupaba la cima del monte de Sión, por lo tanto había un cierto desnivel. Al entrar al templo, lo primero que se encontraba era el atrio de los gentiles. Era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos donde podía entrar cualquier persona, judía o gentil, hombre o mujer. Debajo de los pórticos era un lugar que se prestaba perfectamente para la enseñanza en grupos. Subiendo unos peldaños se accedía al atrio de las mujeres. Ahí no estaba permitido el paso a ningún gentil. Tenía unos avisos que decían lo siguiente: que ningún hombre de otra nación traspase esta barrera. Quien sea sorprendido será el único culpable de su propia muerte. Subiendo un poco más allá, llegaba el atrio de los israelitas, en donde solo podían entrar los varones judíos. Recuerden, tampoco podían convivir entre hombres y mujeres. Más arriba estaba el atrio de los sacerdotes. Como su nombre lo indica, solo podían accesar los sacerdotes. Por último, arriba, en la parte final, estaba el santuario, al que solo podían entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pues bien, el incidente que estamos viendo en este capítulo tuvo lugar en el atrio de los gentiles. Esa zona se había diseñado con la intención de que fuera un lugar de oración y preparación antes de entrar a las siguientes zonas del templo. Era como que primero límpiate, porque puedes caer muerto. Primero límpiate, porque te vas a encontrar con Dios. Al mismo tiempo era un lugar en el que los gentiles tenían la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Lo cierto era que todo aquel recinto se había secularizado por completo, llegando a convertirse en un mercado de ganado en el que los gritos de los comerciantes se confundían con el ruido. Además, la suciedad y el mal olor de los animales era muy desagradable. La pregunta es, ¿cómo podía llamarse este lugar casa de oración? ¿Quiénes eran los cambistas? Recordemos que era obligatorio que cada judío pagara el impuesto al templo. Esto se hacía normalmente durante la fiesta de la Pascua, cuando los judíos venían de todas las partes para su celebración. Ahora bien, el impuesto tenía que pagarse con una moneda llamada el siclo santuario. Así que el dinero de los judíos que traían era de otros lugares y no les servía. El sumo sacerdote no aceptaba monedas extranjeras, por lo tanto, para arreglar este problema, se habilitó una zona dentro del templo para los cambistas, y ahí los judíos que venían de muchos lugares hacían el cambio de monedas. Es claro que los cambistas obtenían un beneficio al realizar el cambio de monedas. Por otro lado, los cambistas debían pagar una fuerte cantidad de comisión, de la cual el sumo sacerdote se llevaba una buena parte, porque él controlaba lo que se hacía en el templo. ¿Les suena parecido en la actualidad con algunas iglesias? Ahora, ¿por qué vendían bueyes, ovejas y palomas en el templo? Además de pagar el impuesto, los israelitas tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales, como lo demandaba la ley. Ellos podían llevar sus propios animales, pero los sacerdotes los examinaban y difícilmente los aceptaban si no eran adquiridos en el atrio de los gentiles. Ahí llevaban su palomita, ¿no? Y con corazón, o sea, de fe, y ya venimos aquí a ofrecer el sacrificio. Los inspeccionaban. No, esa palomita tiene la uña chueca, va para atrás. Y estaba sano el animal. Claro está que los animales en el atrio de los gentiles eran más caros. Todo esto era un monopolio del que el sumo sacerdote y su familia obtenían muy buenos dividendos. ¿Cuántos pastores hacen su casa con las ofrendas de las ovejas? Dice Pablo, yo estoy limpio en mi conciencia. A mí me pueden acusar de lo que ustedes quieran, hermanos, pero no de ladrón. Porque Dios conoce mi corazón también. Y además hay gente que cuenta las ofrendas, que da cuentas al pastor Álvaro. Yo no toco el dinero.
Pero ¿cuántos hay quienes sí lo tocan? Y claro, el obrero es digno de su salario, por supuesto. Pero de ahí de manipular y tantas cosas que están pasando. Como ya vimos, esa parte del templo debía ser un lugar de oración en la que los adoradores se preparaban para entrar a la presencia de Dios. Pero lejos de eso, los sacerdotes habían llenado de mercaderes la casa de Dios. No había adoradores, había mercaderes en la casa de Dios, vendiendo, prostituyendo sus dones, vendiendo, haciendo mercancía, gritando, acá está más barato, pásele para acá. Qué horrible, qué horrible. Ahí todo era un negocio en el que cada servicio del templo se comercializaba descaradamente para obtener un beneficio económico. Los sacerdotes no solo permitían todo esto, sino que ellos lo controlaban para su propio beneficio. Los sacerdotes habían perdido su razón de ser. Su misión consistía en ser mediadores, consistía en ayudar a los hombres para encontrarse con Dios y ser bendecidos por Él. Pero en lugar de eso, convirtieron el sacerdocio en un monopolio comercial con el objetivo de enriquecerse por medio del genuino deseo de los hombres que buscaban a Dios. Así que estos sacerdotes eran doblemente culpables porque por un lado deshonraban a Dios tratando su palabra como si fuera un artículo para su negocio y por otro lado trataban a las personas como fuente de ganancias deshonestas. Estimados hermanos, cuando el Señor iba seguramente al templo, esperaba encontrar a las personas de casa de oración levantando sus manos y adorándolo con todo su corazón y con todo su ser. Pero ¿con qué se encontró? ¿Con qué se encontró? Con personas que no tienen reverencia para Dios. Y mi hermano, no se moleste con lo que le voy a decir. La casa de Dios se respeta, a Dios se respeta. Y mostrar respeto delante de Dios es estar atento a su palabra. Es muy irreverente quedarse dormido, mi hermano. Es muy irreverente dejar el celular. De verdad, no quiero que se sientan mal, ¿verdad? Yo soy el primero en todo esto. Yo me pongo delante de usted porque también he fallado. En nuestra manera de vestir, en nuestra manera, en todos nuestros aspectos de nuestra vida, tenemos que honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores y adorarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Es una falta terrible de irreverencia no adorar a Dios cuando se trata de adorar a Dios. Si le dicen, dance al Señor, hágalo con todo su corazón para el Señor, levante sus manos. Estamos delante de Dios, estamos delante de nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿O me equivoco, hermanos? Ustedes díganme si me equivoco. Cuando el Señor iba seguramente al templo, esperaba encontrar a las personas orando y adorando a Dios, pero para su no grata sorpresa, el ambiente y las pláticas estaban centradas en una sola cosa: dinero, solo dinero. Todos estaban adorando al Dios dinero. Las pláticas y los gritos de negociaciones se escuchaban por doquier, así que el Señor, con ese celo de Dios, con esa pasión de Dios, con ese corazón de adorador, ¿qué fue lo que hizo? Lo normal, mis hermanos. ¿Usted qué haría en su casa? ¿Qué ha dedicado para Dios? ¿Qué ha consagrado para Dios? ¿Qué ha dicho? Aquí no se va a escuchar música del mundo. Aquí se adora a Dios. Aquí se estudia la palabra. ¿Qué haría si entra un vecino o un amigo y empieza a tomar vino? Empieza a drogarse, a fumar, a decir malas palabras. Yo me molestaría, hermano. Yo le diría, yo respeto tu casa. Y puedes hacer en tu casa lo que tú quieras porque es tu casa. Yo espero recibir lo mismo. Y yo amo a Dios. Y aquí se adora a Dios. Y aquí se escucha la palabra de Dios. Y aquí se escuchan alabanzas a Dios. Nosotros reaccionaríamos de esa manera. Imagínense al Señor con un corazón limpio, puro, santo, cuando vio lo que estaban haciendo en la casa de Dios.
Se le partió el corazón y dijo: ¿qué están haciendo? Empezó a voltear las mesas, a sacar a los cambistas. Y dice la palabra que no les permitía atravesar en el templo, porque hacían tantas cosas, hermano. Qué pueblo tan frío, ¿no? Se encontró el Señor. Quizás está en pecado. Perdón, porque a veces me emociona y me apasiona por la palabra, pero la convirtieron en una cueva de ladrones. Y el Señor estaba pensando en la palabra, pensando en el libro de uno de los profetas mayores cuando dijo esto, en Jeremías. Jeremías 7, 8, 14, ahí pueden encontrarlo. Pero sin lugar a dudas, todos los judíos conocían este texto que les estoy diciendo de Jeremías. En aquel tiempo los judíos oprimían a los extranjeros, robaban, asesinaban. Sin embargo, continuaban ofreciendo sus sacrificios al templo con total normalidad. Todo es normal ya. Ellos pensaban que la existencia del templo los protegía de la ira de Dios, y en los días de Cristo la misma historia se volvió a repetir. Las autoridades del templo eran culpables de codicia, extorsión y profanación de la casa de Dios. Habían convertido aquel lugar santo en una cueva de ladrones, en un lugar donde se escondían después de cometer sus crímenes. Vamos a contar lo que salió. Miren, hermano, no estoy exagerando, y perdónenme, a veces no lo quisiera decir, pero es para también protegerlos a ustedes. Yo hace 10 años estuve en otra iglesia y se manipulaba a la gente y se les sacaba el dinero. Y no solo el dinero, sus pertenencias. Y esto también está pasando en la actualidad en otras iglesias. Pero yo personalmente vi cómo entregaban sus pertenencias. Yo escuchaba de otro hermano decir: oye, pues dieron tantas carteras, dieron tantas cosas, dieron celulares, dieron todo esto. Y un hermano interrogó a cierto cristiano, le dijo: ¿qué van a hacer con eso? ¿A ti qué te importa? ¿Qué van a hacer con todo eso? O sea, yo lo vi con mis ojos, muchas cosas. ¿Y qué estaba pasando aquí con el Señor Jesús? Lo mismo. Esto era algo muy delicado porque estaban usando la adoración a Dios para cubrir sus pecados. Era como seguir practicando el mismo pecado y decir el domingo: Señor, pues te voy a pedir perdón, no importa. En la mente del Señor estaba presente la historia del rey Josías. Por eso él citó el libro de Jeremías. Si ustedes leen Jeremías capítulo 1, versículo 2, nos vamos a dar cuenta de eso. Primero les había hecho Jeremías 7, ¿no? Que fue donde el Señor tomó una frase. Ustedes después pueden leerlo. Les leo, por ejemplo, Jeremías 7, versículo 11, que está relacionado con lo que el Señor Jesús dijo. ¿Es cueva de ladrones? Delante de vuestros ojos está esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces él estaba citando el libro de Jeremías. Ahora, si va al capítulo 1, versículo 1 conmigo, ahí mismo, vea, tenía en su mente también el reinado de Josías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. O sea, tenía en mente eso. Por eso citó el libro de Jeremías. ¿Y cómo eran los días de Josías? Vaya conmigo ahora
Al segundo libro de Crónicas, versículo 34, al versículo 1, capítulo 34, versículo 1 al versículo 5. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Segunda carta, es segundo libro de Crónicas, 34, versículo 1. Versículo 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ¿qué hizo? Comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, qué interesante, a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá. A los 12 años. Y a Jerusalén de los lugares altos. Y vemos a Jesús también a los 12 años, también en la Escritura, ¿no? Pero posteriormente, a los 30 años, ¿qué estaba haciendo? Limpiando la casa de Dios. Y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, dioses paganos. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Versículo 5, y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Limpió la casa igual que este hombre. Un corazón apasionado. Versículo 8, lea conmigo esto. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Síganme ahora, capítulo 35, versículo 18. Miren, cómo limpió la casa de Dios, para después hacer lo que se menciona en este versículo. 35, 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Algunos héroes bíblicos son recordados por sus grandes victorias militares, como es el caso del rey David. Otros, como Salomón, por la construcción de un gran edificio como el templo de Jerusalén. Sin embargo, Josías adquiere un lugar destacado en el salón de la fama por razones diferentes. Él se destaca por ser el instrumento que Dios usa para un avivamiento. Su lugar en la historia no lo determina la altura ni el tamaño de un edificio que es admirado por las naciones, sino por una frase de aprobación que sale directamente del corazón de la Escritura y que dice: no había sido celebrada en Israel una Pascua como esta desde el tiempo del profeta Samuel. Hermanos, cuando Dios aprueba, ¿quién puede decir algo mejor si Él lo está aprobando? Josías muestra su liderazgo espiritual. Él logra que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. No se apartaron de ir en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió. Hay pocas personas que tienen ese poder de inspirar y contagiar espiritualidad. Josías tenía la virtud de poder animar y reavivar. Él puso a los sacerdotes en sus cargos, incluso quitó a algunos. Quítense, no están sirviendo bien al Señor como deben de hacerlo. Y puso a otros.
en sus cargos y los alentó al servicio de la casa del Señor. También hizo que colocaran el arca sagrada en el lugar que le correspondía en el templo. La celebración de la Pascua se hizo exactamente como le estipula la ley de Moisés, en todos sus detalles. Notamos que los sacerdotes se colocaron de pie en sus puestos y los levitas según sus grupos, según el mandato del rey. También los cantores estaban en su puesto, sin duda, dirigiendo la alabanza. También los porteros estaban en cada puerta. Cada grupo de personas que tenía una responsabilidad la cumplió fielmente y el resultado fue una celebración de gran bendición espiritual. Lean la historia, es muy larga. Pero cuando ellos empezaron a reparar el templo, dice la Escritura que encontraron el libro de la ley. Y eso lo quebró al profeta, a Jeremías, sí, el profeta Jeremías, lo quebró. Y miró tiernamente la ley, dice la Escritura. Quizá empolvado diciendo, ¿qué hemos hecho con la casa de Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pero después de que él limpió la casa, se celebró una fiesta increíble y maravillosa. Luego que la Pascua se celebró por 7 días, vino la fiesta de los panes sin levadura. Todo este esfuerzo podía haber terminado en un fracaso si se hubiera hecho en la carne. Pero el escritor bíblico nos muestra la evaluación divina. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, y los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Que así se escuchara la voz del Señor y dijera, nunca había recibido una adoración como la que me están dando. Nunca. Me están ofreciendo realmente una adoración sublime y gloriosa. Vemos el fervor espiritual de este hombre que organiza la celebración de una Pascua que es considerada inigualable desde los tiempos del profeta Samuel. Hoy, como en los días de Josías, tenemos el peligro de tener costumbres o prácticas que no corresponden en la iglesia local y no tener lo que realmente le pertenece. El arca sagrada era importantísima en el mobiliario del templo. En la iglesia local, la persona y la obra de Jesucristo deben de tener siempre el lugar primordial. La Santa Biblia tiene que seguir siendo el lugar de autoridad que le corresponde. En ciertas iglesias acostumbran a tener estudios sobre un libro de un famoso predicador. Sin duda, esto puede tener un gran beneficio, pero nunca puede reemplazar la lectura, meditación y exposición de la misma palabra de Dios. Fuente de vida, fuente pura, sin contaminación de un pensamiento del hombre, fuente pura. El rey Josías sin duda fue tildado de ser un legalista. La palabra legalismo la define el diccionario de la Real Academia Española o de la lengua española como la tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Josías no fue un legalista, sino que fue un siervo sincero que decidió ser fiel a lo que las Escrituras enseñan. Sin duda, necesitamos hoy muchos hombres y mujeres como él. Lo que muchos en sus días confundieron con legalismo era un deseo profundo de un corazón apasionado de ser fiel a Dios en todo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo siempre esa misma actitud. Muchas veces se utiliza la expresión, los tiempos han cambiado mucho, para justificar los cambios en ciertas prácticas y costumbres dentro de la iglesia local. Sin duda, no hay problema en hacer cambios, pero siempre y cuando se esté hablando de costumbres tradicionales y no de asuntos doctrinales. El mensaje del Evangelio es el mismo hoy que el mismo de hace 2000 años atrás y tiene que ser presentado con la misma sencillez y pureza. La Pascua, mi hermano, tenía como objeto recordar la esclavitud en Egipto, la liberación efectuada por medio de Moisés y de manera especial recordar la protección conferida por la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Qué hermoso, qué hermoso. Ellos estaban recordando la liberación. Salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, del diablo, del pecado. Entonces, ¿cómo es que tenemos que celebrar cuando estamos en la casa de Dios?
con alegría y con gozo. ¿Por qué? Porque también el Señor nos rescató de ahí. No podemos estar sin corazón, sin corazón. Hay gente que está aquí, pero su corazón está en otro lado. Hay gente sin corazón aquí. Se han convertido simplemente en corazones religiosos, corazones farisaicos. Le hacía mucho bien al pueblo de Israel recordar estas cosas. De la misma manera, nos hace bien recordar hoy la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cena del Señor, los creyentes tenemos la oportunidad de meditar en su obra y seguir su mandato. ¿Cuál? Haced esto en memoria de mí. Observemos que la adoración extraordinaria que se produce en relación con la Pascua ha sido precedida de la purificación a nivel externo demostrada en la destrucción de la idolatría. A nivel interno, la promesa de seguir al Señor en todos sus caminos. Nos preguntamos, ¿qué fue lo que hizo que esa Pascua fuera tan extraordinaria? Nunca hubo en la historia de los reyes de Judá e Israel algo tan precioso. Por supuesto que no se refiere al número de personas que participaron. Creo que se señala al estado espiritual de la gran mayoría de los participantes, pero también los detalles en la preparación y celebración de acuerdo con la ley. Por supuesto que no todos eran muy espirituales. Esta fiesta también nos recuerda una gran verdad. Cristo, Cordero Pascual, que ya ha sido sacrificado. Vean lo que dijo o escribió alguien. La gran mayoría del pueblo del reino del norte estaba en el destierro, pero algunos de los demás habitantes hicieron el viaje a Jerusalén en esta ocasión. Fueron empleados 37,600 corderos y cabritos pascuales. Así que contando 10 personas por cada compañía, daría 376,000 personas que asistieron a la fiesta. Qué gran pasión tenía Josías por la casa de Dios. La limpió para después darle lo mejor de lo mejor a su Dios. Lo mejor de lo mejor. Saca lo mejor de lo mejor para Él, porque Él lo merece. Juan 2:15, vemos que el Señor Jesús hizo lo mismo que Josías, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el Evangelio de Marcos y Lucas dice cueva de ladrones. Y esto es más profundo, hermanos. Todavía es más profundo. ¿Sabían que nosotros somos templo de Dios? Hemos metido tantas cosas a nuestra casa, tantas cosas, que es necesario que el Señor haga una limpia. Una limpia. Tantas cosas hemos metido. Hemos ensuciado nuestros vestidos. Hemos contaminado nuestro corazón. Cuando Jesús expulsó a los que estaban haciendo negocio fuera de los patios exteriores, no lo hizo en un estallido de ira. Cuidadosamente se tomó el tiempo de hacer un azote de cuerdas. El Señor manifestó su autoridad espiritual al efectuar la limpieza del templo. Al hacerlo, estaba también condenando a los líderes religiosos de su época que se habían vaciado de todo sentido espiritual. Él expresó una fuerte indignación al ver cómo los peregrinos que habían acudido a la fiesta no eran tratados como adoradores, ni siquiera como seres humanos, sino como objetos que se podían explotar. Imagínense. Viendo a sus ovejitas del Señor y viendo que ahí va la hermanita y da su ofrenda, o pastor, aquí está la ofrenda, 10 pesos, y tal, pastor, no, como 10 pesos, délo todo, hermana. Explotaban a la gente muy feo. Y la ovejita pues le da todo. Tenga mi casa, pastor, está bien, lo voy a donar para la obra de Dios.
Será para la obra del pastor, ¿no? Versículo 17, Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Otras versiones se leen de esta manera: cuando pasó esto, los seguidores recordaron que estaba escrito: la emoción que siento por tu casa acabará conmigo. Realmente tenía un corazón apasionado el Señor, ¿no? Otra versión dice: al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Me quema como un fuego. Los discípulos recordaron lo que dice el Salmo 69, versículo 9, y lo conectaron con el celo que Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios y la adoración que ahí se practicaba. El Salmo 69, versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos. ¿Qué significa esto? Denuestos: injurias muy graves. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y hermanos, vituperamos a Dios cuando somos irreverentes en la casa de Dios. No voy a ahondar en esto. Pero otra versión de este versículo, del Salmo 69, versículo 9, dice así: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Cuando te ofenden a ti. ¿Quién se ofende cuando están hablando mal de uno de sus familiares? Yo sí. Yo creo que todos. Que se expresen mal de tu mamá, de tu papá, de tu abuelito. ¿Quién no se ofende? Nos hierve la sangre a veces, ¿no? Pero no nos ofendemos cuando están hablando mal de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. El amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Cuando David escribió este salmo, era perseguido debido a su celo por la casa de Dios. Y el Señor estaba indignado por tanta irreverencia hacia Dios y hacia su casa. Tanta irreverencia. El amor que nuestro Salvador sentía por la casa de Dios era como un fuego que ardía con gran pasión en su corazón. Por tal razón se sintió muy ofendido al ver que la casa del Señor la habían convertido en una casa de mercado. ¿El Señor estará enojado con lo que hacemos a veces en la casa de Dios? Si el Señor el día de hoy se presentara en todas las iglesias, seguramente agarraría otra vez el mecate y órale, y empezaría con los pastores. ¿Qué están haciendo con la casa de Dios? Con mi iglesia. De hecho, se sentía tan ofendido que les leo un versículo del pasaje paralelo en Marcos 11:16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. En otras versiones se lee: y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. No permitió que nadie entrara en el área del templo cargando mercancías. Bien, terminamos con otro pasaje que es paralelo a lo que estamos estudiando. Mateo 21:12 al versículo 16. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14, vean aquí el cambio que tenemos. Una vez que ya está limpia la casa de Dios, vean lo que hizo el Señor Jesús y lo que sucedió dentro del templo. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, ¿y a quiénes? A los muchachos aclamando en el templo, alabando a Dios y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es decir, ahora sí se puede adorar a Dios. Después de que se limpió la casa, el Señor empezó a sanar a los cojos, a los ciegos, y empezó la alabanza a Dios. Primero, limpiemos el corazón, llenemos nuestro corazón de alabanza para Dios, estemos en la casa de Dios respetando de una manera hermosa a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios, estando atentos a la palabra de Dios. Porque eso nos llevará a tener un corazón de adorador. Jesús tenía un corazón de adorador. Es muy interesante que este mismo pasaje está en los 4 evangelios. ¿Será que el Señor nos quiere decir algo? En los 4 usted lo puede encontrar. En Marcos 11:15, en Lucas 19:45, en Mateo 21:12 y Juan 2:13. Mis hermanos, Jesús tenía un corazón de adorador porque su corazón derramaba obediencia y pasión por Dios. Por eso cuando le cantaba y alababa a Dios, cuando Él lo hacía delante de Dios, sus palabras eran como una dulce melodía al Padre. Mateo 11:25, se lo leo rápido, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Pues no que Jesús no alababa y no adoraba a Dios con sus palabras, sí está. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En otra versión se lee, todos cantaron una canción de alabanza, incluyendo el Señor Jesús, y fueron al monte de los olivos. Bueno, y el Salmo 15 junto con los Salmos 113 al 18 se les conoce como los Salmos Jalel, salmos de alabanza, y tradicionalmente se cantaban en la cena de la Pascua conmemorando la huida de Israel de la esclavitud en Egipto. Y el Salmo 115 comienza así, mis hermanos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Nunca a nosotros. Ahora, no se sabe cuál de estos salmos, o posiblemente todo el conjunto lo cantó el Señor Jesús, cuando salieron y fueron al monte de los olivos. Pero este salmo comienza así, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Y este Salmo 115 termina con estas palabras, no alabarán los muertos a Jah, ni cuanto desciendan al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Bueno, Jah es la forma abreviada del nombre de Dios, Yahvé. Bueno, su nombre no tiene vocales en el original, pero para poder pronunciarlo, nosotros le agregamos las vocales, Yahvé. Por eso cuando su ofrenda, voy a decirlo así, su propia vida en obediencia del Señor Jesús fue colocada sobre el altar y su sangre fue derramada, fue olor grato delante del Padre. Nadie como nuestro Señor Jesús, con un corazón obediente, con un corazón apasionado por las cosas del Señor. ¿Cuántos desean tener un corazón de adorador? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. Entonces veamos a Jesús, el más destacado de todos los adoradores, el más extraordinario y el supremo ejemplo. Seamos obedientes y apasionados por la casa del Señor. Créame que a veces tenemos más pasión por otras cosas, ¿sí o no? A veces a manera de broma lo digo, ¿no? Pero ¿qué tal cuando vas a una fiesta, una boda? Pero ¿qué tal tu deporte favorito? Empieza el partido a las 3 de la tarde y ya estás desde las 2 de la tarde porque tienes que calentar y estar jugando. Estamos antes. ¿Qué tal cuando vamos al estreno de una película en el cine?
Hasta nos vestimos de Barbie, no sé de qué tanto, ¿no? Y estamos ahí desde las 11 de la noche porque la premiere es a las 12. Todos de rosa. Parecemos panteras rosas en vez de Barbies, por no decir osos rosas, ¿no? Da risa. Pero hace tiempo, cuando se predicaba la palabra pura, palabra del Evangelio, hablando de los reformadores, aunque Josías fue un reformador, usted lea la historia de Josías, reformó muchas cosas, es decir, los reformadores antes de los reformadores ya están aquí. Pero yéndome a la historia de los reformadores, cuando predicaban la palabra, la gente se conmovía, le pedía perdón al Señor por sus pecados, se convertía al Señor. Y las escrituras dicen, la historia dice que cuando las iglesias se abrían, la gente estaba fuera de las puertas esperando entrar a la iglesia. Como lo que sucedió no recuerdo si fue en Texas, que duraron semanas haciendo filas para entrar a adorar a Dios. Hacían filas. Ojalá algún día llegue eso aquí. Corazones obedientes y apasionados por Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.